perfusión. Nuestro grupo está conformado por Sandra Arevalo, Karen Gómez, Jessica García, Jimena Rubiano, Milena Micay y Marcela Muñoz. Ventilación-perfusión es un concepto fundamental en fisiología respiratoria. Ventilación corresponde a V y perfusión corresponde a Q. La ventilación se refiere al proceso mecánico de inspirar, inhalar aire fresco hacia los alvéolos, pequeñas bolsas de aire en los pulmones, y expirar, exhalar el aire cargado de dióxido de carbono. La ventilación es el proceso de reemplazar o remover el aire vaciando el interior de un espacio con aire fresco del exterior. Su propósito principal es mantener una buena calidad del aire interior, lo cual es crucial para la salud, el confort y la seguridad de las personas. La ventilación se puede lograr de dos maneras principales: ventilación natural y ventilación mecánica. La ventilación natural utiliza fuerzas naturales como el viento y las diferencias de temperatura para mover el aire. Esto puede lograrse abriendo ventanas y puertas. La ventilación mecánica utiliza sistemas y equipos mecánicos como ventiladores y extractores para forzar el movimiento del aire. Perfusión se refiere al proceso mediante el cual la sangre u otro líquido fluye a través del sistema circulatorio o a través de los vasos sanguíneos de un órgano o tejido. Hay dos tipos de perfusión: perfusión central, órganos vitales, es decir, aquellos que son imprescindibles para la vida inmediata del paciente. Estos órganos incluyen cerebro, corazón, pulmones, hígado y riñones, ya que cuando el cuerpo entra en un estado crítico, prioriza el envío de sangre a estos órganos para mantener sus funciones básicas, sacrificando temporalmente la perfusión periférica. Y otro tipo de perfusión es la perfusión periférica. Para un intercambio de gases eficiente, necesitamos que la ventilación y la perfusión estén bien emparejados, es decir, que haya suficiente aire llegando a los alvéolos que tienen un buen flujo sanguíneo para captar el oxígeno. Ventilación se refiere al aire fresco que llega a los alvéolos, pequeños sacos de aire en los pulmones donde ocurre el intercambio de gases. Perfusión se refiere al flujo de sangre que pasa por los capilares que rodean los alvéolos. Bien emparejados significan que deben haber una buena correspondencia entre la cantidad de aire que llega a la zona de los pulmones y la cantidad de sangre que fluye por la misma zona. Es decir, que haya suficiente aire llegando a los alvéolos y suficiente flujo sanguíneo cerca de ellos para captar el oxígeno. La relación ventilación-perfusión se define como la relación entre la ventilación alveolar y la perfusión sanguínea en un área específica del pulmón. Es muy importante porque determina la eficiencia entre el intercambio de gases en los pulmones. Una relación ventilación-perfusión adecuada es esencial para mantener un equilibrio adecuado entre ventilación y la perfusión, lo que permite el intercambio eficiente de oxígeno y dióxido de carbono. La ventilación alveolar es el proceso por el cual el aire entra y sale de los alvéolos pulmonares, que esos son estructuras más pequeñas de los pulmones donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. ¿Esto cómo puede funcionar durante la ventilación alveolar? Entonces, de la siguiente manera: inspiración, que es cuando el aire entra en los pulmones a través de la nariz o la boca y pasa por la tráquea, los bronquios, hasta llegar a los alvéolos. La segunda sería la difusión, que es el oxígeno del aire se difunde a través de la pared alveolar y entra a la sangre, mientras que el dióxido de carbono se difunde en sentido contrario y sale de la sangre. Y la tercera sería la exhalación, que el aire que contiene dióxido de carbono sale de los alvéolos y se exhala a través de la nariz o la boca. Podemos apreciar en la imagen cómo el oxígeno es parte de los pulmones y cómo se relaciona con el flujo de sangre y el aire que llega, las cuales se dividen en tres partes: parte superior, ápices; parte media, que es la presión de oxígeno intermedia, 25 milímetros de mercurio; y parte inferior, que es la base, donde
de la presión de oxígeno es alta a 33 milímetros de mercurio y mayor perfusión, lo que significa más sangre. Diferentes regiones del pulmón donde la relación entre la ventilación, aire que entra en los alveolos, y la perfusión, sangre que circula por los capilares, varía debido al efecto de la gravedad. En la zona 1, que es la ápice, es la parte superior del pulmón, donde tiene más aire que sangre, es decir, piensa en un globo que se infla pero no tiene mucho líquido dentro. En la zona 2, medio, el equilibrio más o menos igual entre aire y sangre, es como un globo medio lleno. Y en la zona 3, base, la parte inferior del pulmón tiene más sangre que aire. Imaginemos un globo casi lleno de agua con un poco de aire arriba. La zona de West explica cómo la gravedad influye en la distribución del aire y la sangre en los pulmones, afectando la eficiencia del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en diferentes áreas. De sangre en los capilares pulmonares. El aire alveolar no se oxigena adecuadamente porque no hay suficiente sangre para recoger el oxígeno. Es decir, el aire que llega a los alveolos correctamente, pero no hay suficiente sangre en los capilares cercanos para recoger el oxígeno del aire. Y como resultado, el oxígeno no se transfiere adecuadamente a la sangre y ese aire no se aprovecha bien. La embolia pulmonar se define como la obstrucción súbita de una o más arterias pulmonares en los pulmones. Enfisema es una enfermedad pulmonar crónica y progresiva donde se destruyen las paredes de los alveolos, que son las pequeñas bolsitas de aire en los pulmones. Ventilación, perfusión baja. Esto ocurre cuando hay más sangre en los capilares pulmonares que aire en los alveolos. Esto significa que la sangre no se oxigena adecuadamente porque no hay suficiente aire para proporcionar oxígeno. Es una condición médica en la que una parte del pulmón se colapsa o se cierra, lo que impide que el aire entre en los alvéolos y se produzca el intercambio de gases. En la neumonía, los alveolos se llenan de líquido inflamatorio, lo que disminuye o bloquea la entrada del aire a esas zonas del pulmón. Esto reduce la ventilación. El edema pulmonar es una condición médica en la que se acumula líquido en los pulmones, lo que puede causar dificultad para respirar y otros síntomas más graves. Es una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias, que son los tubos que llevan el aire a los pulmones, y esto puede afectar problemas respiratorios. Veamos qué pasa si un alveolo sufre una obstrucción completa. En la imagen podemos evidenciar que hay una alteración en la ventilación. Por ende, el coeficiente de ventilación-perfusión en este alveolo será igual a 0. Ahora miremos qué pasa con la presión alveolar. La presión de oxígeno y dióxido de carbono, cuando hay una obstrucción en la presión de oxígeno, se igualará a la de la sangre venosa, al igual que la de dióxido de carbono. Al mezclarse la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada, esto va a generar un shock o cortocircuito alveolar.